Hoy los niños no van a la escuela dominical porque hoy es culto de comunión. ¿Quién me ha quitado el asiento? Me van a perdonar, pero mi cintura hoy no me permite estar mucho tiempo de pie. Salmo 23, ¿cuántos lo tienen? Bueno, pues ahora sí, nos ponemos de pie todos, hasta yo, y leemos el Salmo 23. Este es un salmo hermoso que yo creo que muchos lo conocen. Salmo 23. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta palabra tan hermosa que tú nos has dejado para que podamos meditar en ella. Señor, estamos muy agradecidos a ti. Agradecidos porque no nos has dejado al fruto de nuestro pobre corazón, sino que nos has dejado una palabra clara, sencilla, que ilumina nuestro camino y nos muestra la senda por donde tú quieres que caminemos. Muchas gracias, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, que nos da fuerza, que nos capacita, que nos sostiene cuando ya no tenemos fuerza, que nos levanta cuando caemos. Gracias, Señor, porque tú estás ahí para ayudarnos. Aun cuando atravesemos valles de sombra, tú estás siempre con nosotros. Y eso nos da ánimo, fortaleza para seguir luchando, para seguir en la brecha. Gracias, Señor. Cuánto amor de tu parte. Muchas gracias, Señor. ¿Cómo agradecerte tanta misericordia, tanta bondad? Señor, enséñanos, ayúdanos, háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. A ver, ¿cuántos niños habían oído este salmo alguna vez? ¿Cuántos habían oído alguna vez este salmo? Creo que los padres, uno por allí, y con timidez, creo que los padres deben compartir la palabra con sus hijos. Miren, palabras como esta alegran el corazón, fortalecen la fe, siembran en el corazón de los niños el deseo de seguir a Dios. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sigan al Señor? Pues saben que tienen que compartir la palabra de Dios con ellos. Amén. Este salmo comienza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso significa que Dios cuida de su pueblo. Eso significa que Dios es nuestro ayudador. Eso significa que Dios está con nosotros, como el pastor que cuida del rebaño. El Señor es mi pastor, Él nos cuida, Él nos lleva, Él nos guía. Él provee para nuestro sustento. Él es el que hace que nada nos falte. ¿Cuántos pueden aquí en esta mañana decir que el Señor es su pastor? Qué bueno, gloria a Dios. Ustedes no se imaginan el privilegio que eso supone. Saber que Dios está con nosotros, saber que Él nos guía, saber que Él nos guarda. Cuando aparecen los lobos, el Señor está con nosotros y nos defiende. Así está escrito en la palabra del Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda y los defiende. Amén.
Dios está con nosotros. Él es nuestro pastor. Hay un pasaje en las Escrituras que dice, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Bendito sea el Señor. Amén. Dios está con nosotros. Dios es nuestro ayudador. Dios se ocupa de nuestras vidas. Él provee para nuestras necesidades. ¿O no? Amén. Claro que sí. ¿Es de fiar Dios o tenemos que afanarnos por nosotros mismos? ¿Realmente Dios es nuestro pastor? ¿Podemos confiar en que nada nos va a faltar? ¿De verdad? ¿Cuántos pueden dar testimonio de que Dios les ha guardado? De que Dios les ha ayudado. De que Dios les ha provisto para sus necesidades. Bendito sea el Señor. Mire, en ocasiones nosotros nos creamos necesidades ficticias. Necesidades que en realidad no son necesidades. Hay personas que siempre quieren tener el último teléfono móvil, si no sufren. Pero eso no es una necesidad. Durante siglos y siglos la humanidad ha vivido sin teléfonos móviles, ¿verdad? Hoy hasta los niños lloran y sufren si no tienen un teléfono móvil. Pero no es una necesidad. Sin embargo, en la casa el papá tiene teléfono móvil, la mamá tiene teléfono móvil, los hijos tienen teléfono móvil y sumando al cabo del mes tenemos una cantidad de dinero que se nos va por ahí que no nos damos ni cuenta. Nos creamos necesidades que no son reales. Mire, Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades, no para nuestros caprichos. ¿Están de acuerdo o no? ¿Es verdad o no? Dios ha provisto, Dios ha dicho, nada os faltará, pero no se refería a cosas innecesarias, se refería a lo elemental, a lo necesario, a lo que de verdad necesitamos. Eso Dios ha provisto, ha prometido que no te va a faltar. El salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Qué bueno. Las promesas del Señor son en Él, sí y amén. Por eso nosotros confiamos plenamente en el Señor, porque somos conscientes de algo importante. Por tanto, punto número 1, Dios es nuestro proveedor. Punto número 2, todo cuanto tenemos es suyo. Aunque algunos pretendan que les pertenece todo lo que tienen, me lo he ganado con mi esfuerzo, me lo he ganado con mi trabajo. Pero bueno, sabemos, ¿verdad?, que si no fuera por el Señor no tendríamos ni fuerza ni trabajo. Por tanto, todo lo que tenemos es porque Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado más de lo que merecemos, ¿o no? ¿Verdad? Primera de Corintios 4, versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4, 7. ¿Verdad? Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Toda buena dádiva. A ver, los niños, ¿saben lo que significa dádiva? ¿Algún niño sabe lo que significa dádiva? ¿No? A ver, un adulto, por favor, que le diga a los niños lo que significa dádiva. ¿Alguien que levante la mano? A ver. Generosidad. Regalo. Eso es. La generosidad se manifiesta en que damos regalo, ¿verdad? Pues dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo desciende del Padre de las luces. Amén. Por tanto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza ni variación alguna. Sin embargo, si Dios es nuestro proveedor y si todo lo que tenemos es suyo, ¿por qué necesitamos hacer aquella oración que el Señor Jesús nos enseñó? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué quiere Dios que nosotros cada día oremos por el pan diario? ¿Por qué será?
¿No será porque Él quiere que dependamos de Él? ¿No será que Él no quiere que nos creamos fuertes y suficientes en nosotros mismos? ¿No será que Dios quiere que siempre nos acordemos de que todo cuanto tenemos viene de Él? Bendito sea el Señor. Cuando oramos, Él responde la oración. Si es conforme a su voluntad, sabemos que Él nos escucha y nos da aquello que le pedimos. Amén. Pero Él nos ha enseñado a eso, que oremos por el móvil nuevo que ha salido de última generación. ¿No? Perdón, por el pan era, ¿no? ¿Cómo era? Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Eso es. Es que yo estaba ahora equivocado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sin embargo, miren, Dios es nuestro proveedor. Todo lo que tenemos es suyo. Si oramos y le pedimos lo que necesitamos, Dios ha prometido dárnoslo. Y sin embargo, muchos no tienen lo que necesitan. Muchos no tienen suficiente. Muchos no llegan a final de mes. Otros viven angustiados con las deudas. ¿Conocen a alguien así? Bueno, aquí no, ¿no? Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Miren, Pablo enseña algo muy importante en las Escrituras que yo quiero compartir con ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 9. Vamos a buscar esta escritura, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Versículo 8, Segunda de Corintios 9, 8. Dice: y poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios es tan poderoso que Él puede proveer para vuestras necesidades y aún para que compartáis con otros. Fíjense qué cosa, ¿no? Es promesa de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abundéis, que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para todas buenas obras. Fantástico, ¿no? Qué bueno, gloria a Dios. Tenemos un Dios que no nos creó y se olvidó de nosotros. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que nos cuida, que nos protege, que provee para nuestras necesidades y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro pasaje que quiero que lean conmigo, Mateo capítulo 6. Mire, la Escritura es hermosa. Compártanla con sus hijos, porque es hermosa la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 25. Esta es una palabra importante que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Mateo capítulo 6, versículo 25. Presten atención, porque aquí el Señor nos da una lección importantísima para que no nos angustiemos, para que no vivamos llenos de temor, para que hagamos la voluntad de Dios. Dice: por tanto os digo, dice el Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es el Señor hablándote a ti. Amén. Tú vales más que todas las aves del cielo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mire, para los niños que no saben, un codo era una medida
que era desde aquí, desde el codo hasta el puño cerrado, aproximadamente unos 45 centímetros. ¿Ok? Entonces dice, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Alguien puede crecer, hacerse crecer a sí mismo 45 centímetros? ¿Verdad que no? Todo lo más 1 o 2 si te pone una plantilla de esas gordas, ¿no? ¿Verdad? Entonces puede aparentar, o si te pone unos tacones, ¿no? Puede aparentar que eres un poquito más alta, pero en realidad, nadie puede añadir a su estatura un codo, 45 centímetros, tremendo. Pero dice el Señor ahí, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Han visto los lirios del campo? Se ponen preciosos los campos llenos de lirios. En la zona en mi tierra, en Andalucía, hay zonas donde los campos se llenan de lirios. Se pone como un manto, yo lo veo azul, aunque sé que no son azules, pero bueno, yo lo veo todo azul, ¿no? Lleno, precioso. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Miren, déjenme que yo le explique este pasaje. Salomón fue uno de los reyes más importantes de su época. Era conocido en todo el mundo por su sabiduría y también por el esplendor de su reino. Venían desde otros lugares del mundo para visitar el reino de Salomón. Reyes de otros lugares, reinas de otros lugares, venían para conocer la sabiduría, el esplendor y las maravillas del reino de Salomón. Miren, Salomón fue un hombre muy sabio porque Dios le dio sabiduría. Cuando los reyes de otros países lejanos venían para visitar a Salomón, dicen los historiadores que los vestidos de los criados de Salomón eran mucho más ricos que de los reyes que los visitaban. O sea, imagínese que usted es un rey y va a visitar a otro y que el criado está mejor vestido que tú. Pero así era. Bueno, era un rey que tuvo muchísimas riquezas. Vestía muy bien. Pues saben que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como un lirio. Dios vistió a los lirios. Amén. Y si le dio ese esplendor y esa belleza a una plantita, imagínate lo que puede hacer contigo. Amén. Dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Mira lo que pregunta. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles, es decir, la gente que no tienen al Señor en su corazón, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, escucha bien, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe cuando tú has tenido mucho y cuando no tienes nada. Dios sabe. Dios es omnisciente. Lo sabe todo. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, aquí viene la promesa. Dice, mas buscad primeramente. Gloria a Dios. Esta es la promesa de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. ¿Por qué afanarnos por el día de mañana si a lo mejor no llegamos a mañana? Si a lo mejor el Señor Jesús viene esta noche y estamos angustiados con lo que vamos a sufrir mañana si no tenemos lo que queremos y no disfrutamos del día de hoy, que es un regalo de Dios, ¿verdad?
Y nos lo ha dado para que lo disfrutemos. Olvidémonos del día de mañana. Ya vendrá el día de mañana, si Dios quiere. Y si mañana viene y pensamos que no vamos a tener lo que queremos, Dios nos puede sorprender porque Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. ¿Verdad? Cuando yo leo estas cosas, y me acuerdo de lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, que dice que si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿no nos dará con Él también todas las demás cosas? ¿Verdad? Si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará con Él todas las demás cosas? ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué tener miedo? Sin embargo, la economía es motivo de miedo para muchos, de angustia para otros, de sufrimiento. Ustedes no se imaginan lo de matrimonios que se rompen por causa de la economía. Lo de discusiones que se provocan en las familias por causa del dinero. Suele haber dos razones para que las personas sufran por causa de la economía. Una es la mala administración. Es decir, vivir por encima de sus posibilidades. Hay muchas personas que hacen esto. Cuando una persona vive por encima de sus posibilidades, les explico lo que significa eso. Significa que tú tienes una ayuda de 400 euros y quieres irte todos los domingos a un restaurante. Claro, no puedes. Bueno, si lo haces, el resto del mes lo vas a tener que comer aire. ¿Verdad? Y hay personas que sufren porque gastan más de lo que ganan. Hay quien tiene un sueldo de 1.000 euros y resulta que quiere gastar 1.200. Entonces, cuando uno vive por encima de sus posibilidades, ¿qué es lo que ocurre? Que acumula deudas. Y las deudas son motivos de angustia. Las deudas son motivos de sufrimiento. Por tanto, es mucho más sensato administrarse bien, dando gracias a Dios por lo que tenemos, sea mucho o sea poco, pero conformándonos con lo que tenemos. La palabra de Dios dice, teniendo sustento y abrigo, y se refiere a pudiendo comer y tener un techo que te proteja, estemos contentos con eso. Ahora, nosotros queremos comer, queremos tener el abrigo, queremos querer el coche, queremos tener la televisión, los canales, queremos tener un montón de cosas que a lo mejor sí podríamos tenerla si está dentro de nuestras posibilidades. Pero lo que no podemos hacer es vivir por encima de nuestra economía, porque entonces sufrimos. Otros sufren simplemente por miedo. Por miedo. Puede que tengan todo el oro del mundo, pero si tienen miedo a mañana no tener, aunque ahora tenga millones, no los disfruta. Yo conocí a una persona así. Una persona tenía más millones en el banco de los que pudiera gastar en 3 vidas. Pero usted lo veía y era un hombre que daba pena verlo. Te daba ganas de meterte la mano en el bolsillo y darle algo para que comiera. Estaba famélico, siempre con barba. Yo creo que no se afeitaba para no gastar cuchilla. Ropa sucia, vieja, desgastada. Cuando llegamos a su casa un día, este hombre tenía una luz tan pobre que allí no se veía, tenía que forzar así los ojos para poder ver, para no gastar. Decía que con una lámpara de 25 vatios ya era suficiente. ¿Saben por qué vivía este hombre así? No tenía mujer, no tenía hijos, era soltero, tenía 70 años, pero tenía miedo de quedarse sin dinero. Y tenía millones, millones. Yo no sé si seguirá vivo,
Pero si no, estoy seguro de que los millones no se los pudo llevar. ¿Verdad? Pero el miedo es terrible. Porque el miedo te hace sufrir. Muchísimas personas cuando llegan a cierta edad, cuando llegan a la jubilación, cuando ya son mayores, pasan mucho miedo. Justamente porque creen que no van a llegar, que no van a tener, que qué va a ser de ellos. Que el miedo el miedo te esclaviza, no te libera. Cuando nosotros entendemos lo que es el miedo es falta de confianza. Sinónimo, falta de fe. Los cristianos no debemos tener miedo. Así como no debemos vivir por encima de nuestras posibilidades, tampoco debemos tener miedo. Vivir con miedo no se cuadra con un cristiano que tiene fe. Porque si tenemos fe y sabemos que Dios es nuestro proveedor, que está con nosotros y que ha prometido proveernos, ¿dónde está el miedo? ¿Verdad? Dice que cuando el miedo llama a la puerta, si abre la fe no encuentra a nadie. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero la ignorancia esclaviza. Recuerdan, todos conocen el pasaje de Juan 8, 31, 32, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la ignorancia esclaviza. Y a veces lo curioso es que aún personas que conocen la palabra de Dios viven como si no la conocieran. Viven con miedo. O viven por encima de sus posibilidades. Y eso les mete en problemas y les hace sufrir. Durante muchos años, la iglesia ha sido esclavizada, presionada, engañada, manipulada por pastores ignorantes, perezosos, o por falsos pastores que han esclavizado a la iglesia, que si con diezmo, con ofrendas de primicia, con ofrendas de no sé qué, con pactos, con no sé cuánto, todo única y exclusivamente para sacarle el dinero a la gente. De ese extremo, porque eso es un extremo, la iglesia se está moviendo rápidamente hacia el otro extremo, hacia el hecho de creer que a la iglesia no hay que darle nada. La ley del péndulo. De un extremo nos vamos al otro. Yo también he sido víctima de la ley del péndulo. Porque cuando yo descubrí por el estudio de la Sagrada Escritura que el diezmo nunca se relaciona en la Biblia con la iglesia, sino solo con el pueblo de Israel, yo enseñé sobre el tema del diezmo. Ustedes saben que ahí hay un vídeo que muchos quieren que quite, pero que ahí está todavía dando la lata, arrojando luz. Cuando grabé ese vídeo y lo puse ahí en internet, yo enseñé, mire, el diezmo no es una obligación de la iglesia debe ofrendar voluntariamente al Señor, pero yo reconozco que de un extremo, de haber estado enseñando en el pasado que había que diezmar, pasé al otro extremo y dejé de enseñar sobre la economía dentro de la familia y dentro de la iglesia. Y hoy estoy dispuesto a enseñarles sobre estos temas porque también forman parte de la palabra de Dios. Amén. Y conocerlos nos ayuda. Porque miren, hay un pasaje en las Escrituras, se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, vamos a leer los versículos 33 al 35. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, este es el apóstol Pablo hablando a los pastores que había reunido en Éfeso y les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Miren, dar es una bendición. Porque si damos es porque tenemos. Amén. Si tenemos es porque Dios nos ha provisto. Bendito sea el Señor. ¡Qué bueno! Dar es una bendición. Pero a veces nosotros vemos el dar como, más bien como una maldición. Pues y ahora hay que dar. Hermano, yo quiero que Dios les bendiga mucho. La palabra de Dios dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice ahí, y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos conocían este pasaje? Aleluya. ¿Cuántos conocen cómo sigue? ¿Ustedes se dan cuenta de que nosotros somos selectivos con la palabra de Dios? A veces cogemos un pasaje. ¿Cuántos conocen Juan 3:16? ¿Cuántos conocen Juan 3:17? ¿Se dan cuenta? Es importante leer todo el contexto de la palabra. Mire, en Proverbios capítulo 3, que es el pasaje que yo he citado de memoria, después de decir, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, dice ahí, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos. Es el contexto de lo que nos has dicho antes. Así que cuando Dios dice, fíate del Señor, se está refiriendo a que nos fiemos en el terreno de la economía. Fíate de Dios. Porque si te fías de Dios, te va a ir bien, es lo que te está diciendo el Señor. ¿Ok? Este es importante. Es una lección que todo cristiano debe aprender, a confiar plenamente en el Señor. Porque cuando confiamos en el Señor, las cosas van mejor. Muchos han criticado el vídeo sobre los diezmos, ¿verdad? Y no voy a hablar de los argumentos de ese vídeo, ya ustedes lo conocen, y si no lo conocen, métase en YouTube, pongan diezmo y ahí les va a aparecer el vídeo. Pero sí les voy a decir, miren, dos cosas solamente con respecto al tema del diezmo. Primero, no hay un solo pasaje bíblico en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que relacione el diezmo con la iglesia. No lo hay. Y segundo, si quiere diezmar, va a tener que cumplir toda la ley. Porque el apóstol Pablo dijo, si quieres circuncidarte, va a tener que cumplir toda la ley. Quien quiera cumplir uno solo de los mandamientos, va a tener que obligarse al cumplimiento de todos. Porque la ley es un bloque. Tú no puedes coger de la ley lo que te interesa o lo que te conviene o lo que te gusta y rechazar el resto. La ley es la ley, la gracia es la gracia. Nosotros no nos salvamos por ley, nos salvamos por gracia, porque Cristo pagó por nosotros. Amén. Cristo cumplió la ley. Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla y la cumplió. La cumplió para que nosotros no tuviéramos que cumplirla. La cumplió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto en la cruz. La paga del pecado era muerte y Él murió por nosotros. Así que pagó las demandas de la ley por nuestros fallos. Ahora nosotros vivimos en el periodo de la gracia. Pero en el periodo de la gracia podemos vivir en bendición o en pobreza y sufrimiento. Y va a depender de que nosotros creamos a Dios. Si le creemos, nos va a ir bien. No tengan miedo, confíen en el Señor. Porque es lo que la palabra de Dios dice. Y hay muchísimos pasajes de las Escrituras que yo podría enseñarle.
Ahora, algunos, la pregunta que más me han hecho, sobre todo los pastores, cuando ven el vídeo del diezmo, sacan las uñas, ¿no? Y la pregunta que más me han hecho es, ¿y cómo se va a mantener la iglesia si no se diezma? ¿Y cómo se van a sostener los ministerios si no hay diezmos? Mire, como cristianos tenemos la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos sabían que esto es la palabra de Dios? ¿Los niños saben que esto es la palabra de Dios? ¿Sí? Esta es la palabra de Dios. Y aquí está escrito todo lo que necesitamos saber sobre la iglesia. ¿Cómo debe sostenerse la iglesia? Bueno, como nos enseña el Nuevo Testamento. Porque la iglesia aparece en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, ¿verdad? La iglesia comienza en Cristo. Y nosotros tendríamos que preguntarnos cómo se sostuvo el ministerio de Cristo. Perdónenme, hermano. ¿Cómo se sostuvo el ministerio de Cristo? ¿Cobró Cristo diezmo alguna vez? No. ¿Enseñó Jesús a sus discípulos a diezmar? Nunca. Para responder a esa pregunta, a estas preguntas, tenemos que ir a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 42. Y aquí está el quid de la cuestión. Lucas 11:42, ¿lo tienen? Yo quiero que tengan en cuenta este pasaje, porque algunos dicen, ve, aquí habla de que hay de que diezmar. Dice ahí, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando leen esta última frase dicen, ven, había que diezmar. Esto era necesario hacer, la justicia, el amor de Dios, dice, sin dejar de hacer aquello, el diezmo. Entonces el pastor Nicolás se equivocó. Miren, para poder entender las Escrituras, tenemos que hacerle algunas preguntas al texto. Vamos a hacerle unas preguntas para que podamos entenderlo bien. ¿Ok? ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesús. ¿Se estaba dirigiendo a sus discípulos? ¿Perdón? A sus discípulos no, a los fariseos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estaba hablando con los fariseos. ¿Estaban los fariseos obligados a cumplir la ley? Sí. Ellos eran judíos y como tales estaban bajo la ley de Moisés. ¿Ellos debían diezmar? Sí, debían diezmar. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿justificó Cristo a los fariseos porque diezmaban? No. El mismo Señor Jesús reconoce que diezmaban. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis... Me vaya a perdonar que me afloje la corbata, porque si no, no me aclaro. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. ¿Diezmaban los fariseos, sí o no? Sí. Sin embargo, Cristo no lo justifica. Porque no estaban haciendo lo más importante. ¿Qué era lo más importante? La justicia y el amor de Dios. ¿Ok? Así que, si Cristo aquí no está hablando con sus discípulos, no está enseñándole a sus discípulos que diezmen. Está hablando con judíos, con fariseos, que tenían la obligación de diezmar. Por tanto, aquí no se está diciendo que la iglesia diezme. No van a encontrar ni un solo pasaje, le repito, ni uno solo, en el que Jesús diga a sus discípulos que diezmen. No lo hay. En Lucas capítulo 18 tenemos una parábola que Cristo cuenta. Lucas 18, versículo del 9 en adelante.
la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Dice a unos que confiaban en ¿qué? ¿Se dan cuenta? Dios no quiere que tú confíes en ti mismo. Dios quiere que tú confíes en Dios. Amén. Pero a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esto, hay gente así, ¿eh? Aquí gracias a Dios no, pero a ver las águilas, ¿eh? Es como las brujas, a ver las águilas. Y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. A ver, chicos, los niños, ¿saben lo que era un fariseo? No, era un religioso, era como un sacerdote de aquel tiempo, ¿ok? Una persona que debía conocer la verdad, la palabra de Dios. Dice, subieron 2 hombres a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Sabéis lo que significa publicano? No es que publicara una revista, no. Es que cobraba impuestos de los judíos para dárselo a los romanos. O sea, era un judío que cobraba impuestos a los judíos para dárselo a los romanos. O sea, era una persona mal vista por el pueblo. ¿Ok? Así que estos 2 señores entran en el templo. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Es muy interesante esto de oraba consigo mismo. O sea que su oración no llegaba al cielo. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y señaló al pobre hombre que estaba allí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Miren, aquí tenemos 2 personas, un fariseo y un publicano. El fariseo diezmaba, ayunaba, seguía las normas de la ley. El publicano seguramente ni diezmaba, ni ayunaba, ni nada de eso, pero allí estaba el pobre hombre pidiendo misericordia de parte de Dios. Así que, ¿a quién justifica el Señor? Lógicamente al fariseo que oraba y que diezmaba y que ayunaba, ¿no? Curioso, ¿no? Dice, mas os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que miren, usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede diezmar, usted puede hacer lo que quiera, pero si es orgulloso, va a tener problemas con Jesús. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Dejar de diezmar, dejar de orar, dejar de ayunar y tal? No, cuidado, vamos a ver. Vamos a ir paso por paso, ¿no? Significa que no hay que hacer nada, que hay que vivir como uno quiere y ya está, que no hay complicaciones, que no hay obligaciones, que no hay compromiso. No significa eso. Cuando estudiamos la Biblia, este pasaje lo he citado para darnos cuenta de que el diezmo no justifica a nadie, y menos si no es judío. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se sostuvo el ministerio de Cristo? Estamos en Lucas, vayamos al capítulo 8. Capítulo 8, los 3 primeros versículos del capítulo 8. ¿Qué dice ahí? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, Lucas 8, 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Y quién más iba? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana era la mujer de Chuza, que era intendente de Herodes. Eran personas importantes. Y Susana
y otras muchas que le servían ¿de qué? De sus bienes. Quiere decir que Jesús no se mantuvo con diezmos. Jesús no cobró nunca diezmo. Él no era de la tribu de Leví y solo los levitas podían cobrarlo. Él era de la tribu de Judá, por tanto Jesús no cobró diezmo. Pero Jesús mantuvo su ministerio con las ofrendas de las personas que le seguían. Y sabemos que le seguían personas importantes, y le sostenían. Ahora, ¿cómo se sostuvo el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cobró diezmos el apóstol Pablo? ¿Enseñó el apóstol Pablo que había que diezmar? No. Acabamos de ver un pasaje en Hechos, capítulo 20, que decíamos que Pablo decía, estas manos me han servido para trabajar. Y esto lo saben muchos. Muchos saben que Pablo trabajó para mantener su ministerio. Y es verdad, en algunas ocasiones, para no ser tropiezo a la iglesia, Pablo trabajó, a pesar de que era un apóstol de Jesucristo. Pero tú sabes que Pablo también era sostenido por la iglesia. Mire, uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia es Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Cuántos conocen eso? Ahora, ¿cuántos conocen lo que dice antes? Vayamos a Filipenses y vamos a enterarnos de por qué Pablo dijo esas palabras. Porque a veces las sacamos de contexto y un texto sin su contexto es un pretexto. Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No digo que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo al decir eso? Al decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿estaba el apóstol Pablo diciendo que tú eres como Dios? Algunos lo interpretan así, están locos. No conocen ni a Dios ni a la palabra. Que yo pueda decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay que tener el contexto para saber a qué se refiere Pablo. Y Pablo está diciendo, yo puedo pasar necesidad por amor de Cristo, porque Cristo me fortalece. Amén. Por tanto, el apóstol Pablo recibió ofrendas de la iglesia de Filipo, de los filipenses y de otras iglesias que él había fundado, porque él enseñó que realmente el obrero es digno de su salario. Y lo pueden ver en Primera de Corintios, en Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18 y también en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 14. Vamos a ver el de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 9. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo ahí, a partir del versículo... Vamos a leerlo desde el 11. 9:11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Es una pregunta lógica. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo se está refiriendo ahí de que todas las personas tienen que pagar impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Y de nuestros impuestos viven los funcionarios, viven la policía, los médicos, se les paga de nuestros impuestos. ¿Ok? Entonces los jueces, los abogados no. Bueno, los abogados que sirven de oficio sí, cobran de nuestros impuestos. Pero policía, bomberos, médicos, los maestros, los funcionarios, viven de nuestro dinero, viven de nuestros impuestos. Ahora se ha abierto el plazo para la declaración de la renta.
Y ahí a muchos les va a tocar pagar, ¿verdad? Entonces, pues de todo ese dinero que se paga y que Hacienda cobra, pues de ahí se le paga a todos los funcionarios. Es dinero que tú has ganado, pero tienes que darlo porque si queremos carreteras, tenemos que pagar las carreteras. Si queremos hospitales, tenemos que pagar impuestos. Y todo eso sale de nosotros. Pero por eso Pablo dice, si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y Pablo dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo no quiso cobrar de la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto estaba muy dividida. Había hermanos que estaban a favor de Pablo, otros que no querían ver a Pablo. Había muchos problemas. Entonces Pablo, para no ser tropiezo a la iglesia, le dice, pues yo no cobro de vosotros. Trabajó con sus manos para poder mantenerse. Ahora, él dice y enseña la verdad. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen en el templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también, subraya eso, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿el qué? Que vivan del Evangelio. Es decir, el apóstol Pablo fue sostenido ministerialmente en algunas ocasiones, en otras no, porque él lo rechazó, aunque tenía ese derecho. Pero era un derecho que le asistía porque el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y no hay ninguna cosa rara en esto. Lo único es que, desgraciadamente, como hay tanto sinvergüenza en el mundo, como hay tanto pastor falso, como hay tanta gente que se está enriqueciendo, engañando a la gente, eso crea un rechazo. Y claro, hay gente que dice, pues yo no doy nada y ya está. Y cuidado, porque podemos estar infringiendo los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues si tú tienes duda de que tu pastor es un sinvergüenza, busca otro pastor, busca otra iglesia. A mí me han preguntado mucha gente, pastor, ¿y yo puedo administrar mi dinero, el dinero de mis ofrendas? Bueno, realmente no es así como Dios lo quiere, ¿no? Lógicamente, quien debe gestionar las ofrendas es la iglesia. En caso de que haya necesitados, tiene que sostener a los necesitados. En caso de que tengan locales, pues hay que pagar los locales. Si tienen ministerios, tienen que pagar los ministerios. Pero hay que hacer las cosas con transparencia, hay que hacerlas bien, teniendo la palabra de Dios como la base de nuestra fe. Y es importante conocer todas estas cosas, porque ya lo leíamos antes, que más bienaventurado es dar que recibir. Pero cuando damos, bien, cuando sabemos lo que estamos dando. Cuando alguien va y te dice, si tú quieres ser rico, trae tu ofrenda al altar. Huye de ahí, sal de ahí. Ese es un mentiroso. Si alguien te dice, dale 1.000 euros al Señor y Él te dará 10.000, dile, dame tú a mí los 1.000 y que Dios te dé a ti los 10.000. Claro, o sea, no se dejen engañar. ¿Ok? Tenemos la palabra de Dios. Pero es cierto que Dios quiere que los pastores vivan de su trabajo. Y algunos dicen, los pastores que trabajen. Oiga, es que los pastores trabajamos. Desde lunes a lunes. Yo no sé otros, pero yo no tengo días de fiesta. Yo trabajo todos los días. Y trabajo muchas horas todos los días. Y mi vida está dedicada al servicio a la iglesia. Y sin embargo, hay otros que no dan ni golpe y viven como ricos y viven como... Pero la iglesia tiene que despertar a su responsabilidad de conocer las Escrituras. Porque cuando conocemos las Escrituras y las practicamos, las cosas van bien. Dios bendice. Amén. Pero si decimos, no, porque es que es el pastor a saber, ¿no? Cuidado, porque puede que no estemos haciendo lo correcto. Hay muchos pasajes que yo les podía enseñar aquí sobre este tema, ¿no? Sin embargo, solo les voy a llevar a 2 de Corintios, y con este voy a terminar. 2 de Corintios capítulo 9, antes leímos a partir del versículo 8,
Ahora vamos a leer a partir del versículo 6. Segunda de Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mire, si usted planta una hectárea de terreno y otro planta 3 hectáreas de terreno, ¿quién segará más? ¿El que plantó una o el que plantó 3? Eso es así de simple. Cuanto más siembra, más recoge. Ahora, esto, cuidado, porque hay una línea muy fina, y podemos pasar de la verdad a la mentira así en un soplo. Por tanto, entendamos bien lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo que si nosotros ayudamos, seremos ayudados. Si sembramos, recogeremos. Si tú te portas bien con la gente se porta bien contigo. Si tú ayudas a tu hermano, cuando tú tengas un problema, tu hermano te va a ayudar a ti. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Aquí el problema es que los hermanos de Jerusalén estaban pasando hambre. Y Pablo estaba recogiendo una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Y les está diciendo, hermanos, siembren generosidad, segarán generosidad. Amén. De eso se trataba aquí. Aquí Dios no está diciendo lo que dicen algunos falsos pastores: entrégale a Dios 10 y Él te va. Dios no es un banco. Dios no da intereses. Dios no comercia con el negocio de la fe. Eso lo hacen los mentirosos, los ignorantes. Eso lo hacen los perezosos que no quieren estudiar las Sagradas Escrituras. Pero la palabra de Dios sí que nos dice que cada uno dé, ¿como qué? Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, es decir, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Y después dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que tengáis siempre todo lo suficiente en todas las cosas, aún para abundar en buenas obras. Amén. Es decir, miren, hermanos, Dios es nuestro pastor. Él ha prometido que nada nos va a faltar. No tenemos que vivir por encima de nuestras posibilidades. No tenemos que vivir angustiados porque nos vaya a faltar, porque eso sería no creer lo que Dios dice, y Dios no miente. Amén. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Hay promesas de Dios de que si nosotros actuamos en fe, Dios va a bendecir nuestra economía, nuestros hogares. Es una promesa de Dios y Dios suele cumplir lo que promete. Por tanto, no seamos escasos. Seamos generosos dentro de nuestras posibilidades. Eso que se hace en algunas iglesias, promesas de fe, que cada uno ponga una promesa y ahí va uno que se compromete en dar 1.000 euros y la criatura no puede dar 1.000 euros. ¿De dónde ha salido eso? Eso sale de las técnicas de manipulación americana, pero no es así como se sostiene la iglesia. Mire, Primera de Corintios 16 dice, cada primer día de la semana, cuando os reunís, poner aparte algo. ¿Ok? Según hayáis prosperado. Cada uno, y esto es un asunto entre Dios y tú y Dios. Ahora, recuerda, es más bienaventurado dar que recibir. Por tanto, es una bendición dar. No seas escaso. Si tú eres escaso, te perjudicas a ti mismo. Pero miren, es una bendición participar de la obra de Dios. Algunos dedicamos tiempo y esfuerzo para predicar, para enseñar, para estudiar. Otros alaban al Señor, otros testifican, otros trabajan con los niños, otros son músicos, otros con otras cuestiones. Otros, tú puedes servir al Señor también con tus bienes.
como lo hacían aquellas mujeres que seguían a Jesús. Pero la iglesia necesita sostenerse, como tu hogar necesita sostenerse. Si tú no tienes para comer, ¿cómo vas a dar más de lo que tienes? No puedes dar lo que no tienes, ¿verdad? Ahora, da lo que tienes, da de lo que tienes, da de lo, como Dios proponga en tu corazón, y Dios te va a bendecir. La cuestión es, ¿creemos a Dios para el perdón de nuestros pecados? ¿Creemos en Dios para la esperanza de la resurrección y de la vida eterna? La pregunta es, ¿creemos a Dios en relación a la economía? Porque hay personas que se han convertido al Señor desde la cabeza a los pies, excepto en el bolsillo. Hay quien dice que la economía es lo que demuestra si alguien realmente está convertido o no, ¿no? Si de verdad apoya o no a la obra de Dios. Miren, Dios es fiel. Si nosotros somos fieles, Él no nos va a defraudar nunca. ¿Amén? Bueno, pues ahora vamos a recoger la ofrenda. Yo le voy a pedir a los sugieres que vengan por aquí. Y miren, déjenme decirle algo. Realmente Dios es muy bueno, mi hermano. Dios es muy bueno. Dios es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Amén. Por tanto, creamos a Dios. Creamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Vamos a pedirle a los hermanos que ellos oren por la ofrenda y después vamos a participar juntos de la comunión en esta mañana. Pero antes vamos a darle gracias a Dios. Recuerden, Dios ama al dador alegre. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, Dios, por la provisión que tú das a cada uno de nuestros hogares. Gracias porque nosotros, Señor, hoy podemos decir que lo que tenemos es porque tú ya nos lo has dado. Sí, Señor. Y en gratitud vamos a ofrendar para una parte de lo mucho que ya tú nos has bendecido. Sí, Señor. Bendice esta ofrenda, bendice a la alegre, Señor. También provee empleo a aquellos que no tienen. Amén. Que van a tener sustento para sus hogares. También claramente la obra tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, algunos de los... Bien, mientras que nuestros hermanos pasan a recoger la ofrenda, yo voy a pedirles que abran la Biblia por 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Hoy es culto de comunión. Vamos a esperar que los hermanos terminen de recoger la ofrenda. Vamos buscando 1 Corintios 11 y nos ponemos de pie para leer la Escritura. Primera de Corintios 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo ahí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa del Señor, esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Amén. Miren, esta palabra hermosa nos ha sido dejada para que recordemos
el sacrificio de Cristo en favor de todos y cada uno de los hombres, hombres y mujeres, de todas las personas. El Evangelio no es solo para unos cuantos, el Evangelio es para todo el mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así que el Señor Jesús fue la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así está escrito en la palabra del Señor. Miren, nosotros hoy podemos participar de este pan y de este vino siguiendo las instrucciones del Señor, sabiendo que así es como Él quiso que le recordásemos. No sacando procesiones a la calle, no con idolatría ni con cosas que Dios aborrece, sino de esta manera, tomando el pan y el vino como símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor, que fueron entregados como una ofrenda viva para el perdón de nuestros pecados. Miren, hermanos, esta comunión es justamente para que todos aquellos que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos podamos participar. No es para que te quedes sin participar, no es para que no la tomes, es para que la tomes. Es una invitación que Dios nos hace a venir a la mesa, sentarnos con Él y participar juntos de este banquete que Él ha preparado para nosotros. Por tanto, si hay alguna cosa en tu corazón que impida tu comunión con Dios, ahora vamos a orar. Ora tú en tu corazón y pídele perdón a Dios. Si tienes algo con algún hermano, ora al Señor y propón en tu corazón ponerte a bien con tu hermano. Pero ven y participa, porque es la invitación del Señor. Venid a mí, dijo el Señor Jesús, y nosotros en esta mañana queremos hacer justamente lo que Él dijo, lo que Él nos enseñó. Amén. Por tanto, yo voy a rogar que dos diaconisas, a ver, ¿dónde está Estela, por favor? Y Oscar, por ejemplo, pasen por aquí, por favor, porque Ana Ru no la veo por aquí. ¿Está atrás? ¿Está cansadita la criatura o qué? Bueno, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por el pan y por el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu pan, Señor, que es símbolo de tu cuerpo, Padre, que ha tratado, fue golpeado, Señor, por amor a nosotros. Ponemos delante de ti, Señor, este pan, Señor, que apreciemos, Señor, el sacrificio que tú hiciste por amor a nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre. Señor, te damos gracias por la copa de vino, que es símbolo de la sangre que tú derramaste, Señor, en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, porque a nosotros que merecíamos estar en esta cruz, pero por amor a nosotros, diste tu vida y te damos gracias, porque verdad que a través del sacrificio hoy podemos entrar, aunque abierta tu trono celestial, y hoy podemos tener comunión contigo, comunión con nuestros hermanos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Bien, nuestros hermanos van a repartir el pan y el vino. Por favor, reténganlo en las manos mientras que lo reparten, y después todos juntos tomaremos el pan y el vino. Mientras que ellos lo reparten, quiero decirles, hermanos, Dios es bueno. Y ustedes tienen que decir todo el tiempo. Amén. Dios es bueno. Amén. Porque realmente es verdad. Dios ha sido quien nos ha perdonado, ha sido quien nos ha rescatado, ha sido quien ha puesto nuestros pies sobre la peña, ha sido quien está con nosotros, quien nos ayuda, quien nos fortalece, quien nos cuida, quien nos protege. ¿No merece Dios que nosotros confiemos plenamente en Él? ¿Verdad? Por eso, hermanos, aumenten su fe. Y miren, quiero decirles en esta mañana, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por tanto, lean las Escrituras, y pido por favor especialmente a los papás y a las mamás, lean la palabra a sus hijos, cojan porciones de las Escrituras, aunque sean cortitas, y compártanla.
Cualquier momento es bueno para citarle la Escritura a los niños. Si nosotros sembramos en ellos la palabra de Dios, cuando crezcan, ellos estarán llenos de la palabra del Señor. Y eso va a ser una bendición para sus vidas. Y lo que es más, va a ser una bendición para las nuestras. Amén. Por eso yo les invito, por favor, como familias, traten de darle importancia a la palabra. Denle cabida a la palabra en vuestro hogar. Tengan texto, escriban texto, pónganlo en la nevera, pónganlo donde quieran, pero recuerden la palabra, hablen de la palabra, comenten la Escritura. Ahora cuando salgamos de aquí, vamos a ir a casa, vamos a comer, bueno, pues hablemos. ¿Qué es lo que ha dicho el pastor? ¿Qué es lo que se ha predicado? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es verdad? Miremos si se ha equivocado en algo. Analicemos las Escrituras, porque hay que escudriñar la palabra. Por favor, comenten la palabra, compartan la palabra. Si alguien les visita esta tarde, háblenle de la palabra. Tienen la oportunidad de tener la palabra en un solo libro. Esto era impensable en tiempo del apóstol Pablo. Ya hubiera querido él tener en un solo volumen todas las Escrituras. Para él no fue posible, nosotros sí. La tenemos en nuestros móviles, la tenemos en la Biblia, la tenemos en nuestros ordenadores y muchas veces no la leemos. Yo les invito, por favor, lean la palabra, llenen su mente y su corazón de la palabra de Dios, para que a cada paso que den, la palabra surja en vuestra mente y en vuestro corazón. Para que cuando tengan que tomar decisiones, se acuerden de la palabra de Dios. Lean, estudien, escudriñen las Sagradas Escrituras, porque es el pan que nos fortalece. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos fortalecer nuestro espíritu. ¿Cuántos creyentes tienen a veces problemas con el pecado? ¿Verdad? No voy a decir que levanten la mano, no importa. Todos tenemos problemas con el pecado. Luchamos para mantenernos fieles a Dios. Tenemos que luchar. Pero miren, es la palabra de Dios lo que nos ayuda a fortalecer el espíritu. Cuanto más te ocupa de las cosas del espíritu, más debilita la carne, esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y que nos lleva al mal. Por tanto, fortalece tu espíritu. Fortalece tu espíritu. Lee, escudriña, medita en la palabra de Dios. Amén. Porque así esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que alimentemos nuestros espíritus. Que podamos estar llenos de tal manera que rebosemos palabra de Dios. Que a cada paso que demos estemos citando las Sagradas Escrituras. Y miren, es una bendición poder ayudar a alguien cuando tiene una pregunta y que te vengan 3 textos a la cabeza para poder compartirlo. Es una bendición. Pero ¿cómo vas a tener los 3 textos en la cabeza si primero no los metes allí dentro? Por tanto, léanla, escudriñenla. Amén. Gloria a Dios. Como hemos leído en esta mañana, que el Señor Jesús nos encargó, nosotros vamos a participar, hemos dado gracias por el pan y por el vino, vamos a participar todos del pan con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que Cristo se ofreció voluntariamente. A veces decimos o oímos a gente decir, a Cristo lo mataron. No, mire, Cristo se ofreció voluntariamente, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por tanto, participemos del pan con gratitud en nuestros corazones. Bendito sea, Señor. Gracias, Dios. Del mismo modo dice el Señor Jesús que después de acabada la cena, Él tomó la copa y después de haber dado gracias, la dio a sus discípulos diciéndole: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre que por vosotros será derramada. Sangre del nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley
Estamos bajo el pacto de la gracia. Ya Dios nos ve justificados, santificados en Cristo Jesús. A Él le cargó todos nuestros pecados. A nosotros nos otorga su justicia. Participemos con gratitud de nuestro corazón. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién es el Rey de gloria, de poder y majestad? El sabio sin medida. Gracias, Señor. Él es el Rey de amor y paz. Gloria a tu nombre, Jesús. Él es el Señor del cielo, el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria, de poder y majestad? El sabio sin medida, es el Rey de amor y paz. El Señor del cielo y tierra, el único creador. Eres el Rey de gloria, eres todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo, por el amor tan enorme que tú nos has tenido. Gracias porque tu amor no se quedó en palabras, sino que te pusiste en acción y enviaste a tu propio Hijo, Señor, para salvarte de nuestros propios pecados. Gracias. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Cuántos van a confiar en el Señor? ¿Cuántos se van a corregir y van a dejar de vivir por encima de sus posibilidades? ¿Cuántos van a dejar de tener miedo al mañana? ¿Cuántos van a creer de verdad que Dios les ama y les provee? Amén. Gloria a Dios.